le decía precisamente que me decía, esta persona me decía, que tú no conoces a mi papá, nunca conociste a mi papá. Y yo le decía, yo no necesito haber conocido a tu papá, yo creo que yo ya lo conozco. Y me dice, ¿cómo lo vas a conocer si ya se murió? Y yo le decía, te conozco a ti. Y la palabra de Dios dice que los hijos son como los padres y las hijas son como las madres. O sea que si te conozco a ti, conozco a tu padre. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, ¿no? A enseñarnos a conocer a nuestro Padre y a hablarnos de un plan de bendición y salvación de parte de Dios para nosotros. El Señor tiene características bien interesantes, ¿no les parece? Como Padre. El Señor dice en Mateo 9:36 que Él tuvo compasión por los perdidos de Israel. Eso caracteriza a Jesús, eso caracteriza al Padre Celestial. Aún más Jesús cuando está comenzando su vida, a los 12 años, cuando se queda en Jerusalén y sus padres le encuentran, sus padres le reclaman por qué se ha perdido y él les dice, tengo que estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? El amor por el hombre, ¿no? El Señor Jesús en Marcos 10:21, cuando el joven rico se le acercó y le preguntó cómo ser salvo, lo amó, dice, lo amó. Y el Padre precisamente nos amó a nosotros tanto que Él no pasó a Macedonia. Él dijo, pasa hasta la tierra y ve y salva al hombre. O sea que el concepto de pasa a Macedonia viene desde el mismo cielo. El concepto de paz a Macedonia viene desde el corazón de Dios que ama como Jesús amó a ese joven, o como Jesús tuvo compasión por los perdidos, o como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre. Pasión, amor, para pasar a otro lugar es porque se lleva un gran mensaje, una gran bendición y porque hay una gran pasión, un gran amor por el otro. Es bien interesante. Jesús hablando con Simón el fariseo en Lucas 7:47 le dice es que Simón, el problema es que al que cree que poco se le ha perdonado, poco ama, pero al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El poder del evangelio radica en el amor. El poder del evangelio radica en aquello que nació del corazón del Padre y que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. El poder del evangelio radica en pensar en el otro. En Lucas 8:22 Jesús dice, pasemos al otro lado, pasó a Gadara, a la tierra de los gentiles, buscando a los gentiles. Seguramente los discípulos ni se bajaron de la barca del temor, estaban pisando tierra gentil. ¿Quién sabe qué estaba pasando? Vieron los endemoniados o el endemoniado de Gadara. Pero Jesús les dijo, pasemos al otro lado, vamos por los gentiles de Gadara. Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos en Mateo 28:19. Jesús le dice al hombre en Filipenses 2:5-7 que a través del apóstol Pablo haya en vosotros que hubo el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó para pasar como dice la canción, de su trono a la cruz y de la cruz al morir. Pasa a Macedonia, era más que pasa a Macedonia, porque realmente estaba expresando su inmenso e infinito amor. Y yo te voy preguntando, pues, si estamos hablando de Pasa Macedonia, ¿cuánto es tu amor? ¿Cuáles son los negocios tuyos? ¿Realmente tú conoces a Dios como Padre? Porque si tú conoces a Dios como Padre, tú dirías como Jesús, en los negocios de mi Padre debo de estar. La Gran Comisión no fue un mensaje de última hora de parte de Jesús. Está en los últimos versículos de los evangelios, está en los primeros versículos del libro de los Hechos, pero era lo que había en el corazón de Dios desde el comienzo.
Jesús tiene una discusión con los fariseos en Juan 8, 38 al 47, y les dice, ¿saben cuál es el problema? Les dice, el grave problema es que ustedes no son hijos del Padre Celestial. Y ellos se enojan y se indignan y le dicen a Jesús, ¿cómo así? Le dicen, es más, usted en alguna manera le recuerdan a su mamacita porque le dicen, nosotros sí sabemos quién es nuestro papá, pero usted no sabe quién es su papá, porque ellos lo acusaban de que seguramente Jesús no tenía padre, o como muchas veces entre la tradición judía algunos comentan. Y Jesús le dice, no, ustedes no son ustedes no saben cuál es su papá, porque si ustedes conocieran a su papá, si Abraham fuera su padre, ¿sí? Y Abraham tuvo como padre a Dios, ustedes tendrían el sentir de Abraham, ustedes tendrían el sentir de Dios. Y yo te pregunto si tú tienes el sentir de Dios. Yo te pregunto si tú realmente te identificas con tu Padre Celestial. El Señor Jesús le expresa a sus discípulos su amor no solo por el pueblo de Israel. Jesús, cuando está hablando con la mujer sirofenicia, le dice, he sido enviado a la casa de Israel, y ella le dice, no voy a botar el pan de los hijos a los perros. Y ella dice, los perros comen las migajas. Y Jesús le dice, grande es tu fe, mujer. Y con esto le estaba enseñando a sus discípulos que no solo eran los judíos, sino los gentiles, Israel, los gentiles, el amor de Dios expresado. Y sanó a aquella mujer, a la hija de aquella mujer, como sanó al siervo del centurión, como sanó al hijo de aquel notable que había ayudado a construir una sinagoga. Y le decía con esto a sus discípulos, les estaba diciendo cuál es el corazón del evangelio y dónde radica el poder del evangelio, es en el amor. Y yo me pregunto y le hago esta pregunta a cada uno de ustedes y a mí mismo en esta mañana sobre cuánto es el amor que usted tiene por los perdidos. ¿Cuánto ama usted a los perdidos? ¿Cuánta compasión tiene usted por los que se pierden? A veces me da tristeza cuando oigo a los cristianos hacer comentarios de todo tipo, de tipo, ¿qué diríamos? De género, de tipo político, de todo tipo, como expresando casi que se condenen esa gente, ¿no? Que se condene esa gente que tiene como deseos torcidos en su sexualidad, que se condenen aquellos que no están de acuerdo a mi política, que se condenen. Y yo me pregunto, y eso lo dicen siervos, y yo me pregunto cada vez que veo esas expresiones, o me digo para mis adentros, y no lo pongo en un chat porque seguramente sería causa de conflicto. ¿Ese es el amor del Padre que tú tienes en tu corazón? ¿Esa es la identidad que tú tienes con tu Padre Celestial? ¿Ese es el sentir de amor por el hombre que tú tienes? Hace muchos años ya, como dirían en los cuentos de niños, hace mucho tiempo, cuando nosotros recibimos a Cristo, había en nuestro corazón, y creo que todavía lo hay, un inmenso deseo de cambiar esta nación, nuestra nación. Y para nosotros no había nada que fuera demasiado grande como para alcanzarla a ella. Siempre digo que si no hubiera recibido al Señor Jesús y si Cristo no estuviera en mi corazón, seguramente que habría terminado en las montañas de Colombia. Y sería seguramente enemigo de muchos de ustedes que aborrecen a esos personajes. Pero Dios salió a mi encuentro en el camino y me enseñó que hay un poder mayor, que es el poder del amor. Y me enseñó que el evangelio es más poderoso que cualquier otra arma. Y eso me llevó, y creo que nos llevó a muchos de nosotros a pensar que valía la pena dejar una carrera, dejar un título, dejar la familia,
No importaba el costo, no importaba si había dinero o no, ir a otras naciones, ir a otros lugares, a fin de compartir del amor de Dios, de ese inmenso amor que nosotros habíamos recibido. A Jesús no le importó vaciarse de todos sus derechos como Dios. Y Jesús no tuvo en cuenta siquiera que como él dice, que él era israelita en ese momento y que había sido enviado a las ovejas de la casa de Israel. Jesús piensa en el centurión romano, Jesús piensa también en aquel hombre que le dice, sana a mi criado. Jesús piensa en aquella mujer cananea que se arrodilla para clamarle por su hija allá en Mateo 15, 21. Jesús en cada discurso aprovecha la ocasión para demostrarle a sus discípulos que gentiles y judíos tienen el mismo derecho, tienen el mismo beneficio, la misma propuesta de Cristo, de Dios para ellos, porque en el corazón de Dios dice, hay un inmenso amor por el hombre que le llevó a amarnos de tal manera que envió a su hijo a morir por nosotros. Jesús va a Samaria y dice la historia en Lucas 9, 51 al 55 que los samaritanos, como vieron que iban hacia Jerusalén, no quisieron recibirlos, y sus discípulos indignados le dicen que caiga fuego del cielo. Creo que se parecía mucho a nosotros, ¿no? Cuando la gente no nos recibe al Señor, o cuando alguien no quiere aceptar nada de Cristo, o cuando alguien no quiere. Y Jesús les dice algo muy interesante, les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Vayan y aprendan, ¿no? Dice el Señor. En otra parte de lo que quiere decir misericordia, quiero y no sacrificio. Y aquí en Lucas 9, del 51 al 55 dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pasa a Samaria, pasa a Macedonia, pasa a donde Dios te está llamando, porque tienes el sentir en tu corazón del Padre, porque realmente tú has aprendido a estar en los negocios de tu Padre, porque tú te identificas con tu Padre Celestial. Vienen a hablar con Jesús unos griegos, dice Juan 12:32. Y Felipe y Andrés le dicen a Jesús, está próxima la muerte de Jesús, y Jesús les dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Jesús estaba diciendo, mi mensaje es el mensaje de amor del Padre para todos los hombres. Para todos los hombres. Tú dices, tengo a Cristo en mi corazón. Tú dices, el Padre es mi Padre. Yo te digo, y también en tu corazón hay compasión por los perdidos para pasar a Macedonia. También en tu corazón hay un sentir como el que hay en tu Padre Celestial para pasar a Macedonia, o como el sentir de Cristo que se despojó de todo para pasar a esta tierra a fin de salvar a cada uno de nosotros. Jesús se encuentra con sus discípulos una vez que ha resucitado. Dice la palabra de Dios por allá en Lucas 24 que iba caminando dos de sus discípulos, iban caminando hacia Emaús, afligidos, agobiados, quejándose. Él se acerca a ellos y ellos le hablan de que esperaban que Jesús era el que había de redimir a Israel. Y ellos solo pensaban en sí mismos, porque ni siquiera dan el mensaje completo, no entendieron que Jesús había hablado de redimir a Israel y a las naciones, y su corazón estaba afligido, y en esa aflicción solo muestran su dolor y muestran que ellos están pensando en sí mismos, y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, que era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Pero sigue hablando. Dice que les abrió el entendimiento
Y les dice, está escrito que era necesario que Cristo padeciese y resucitase. ¿Para qué? De los muertos, para predicar arrepentimiento luego y perdón de pecados a todas las naciones. A todas las naciones. Mi pregunta es, ¿creerían los discípulos lo que Jesús les decía? ¿Estás tú y estoy yo, estamos creyendo lo que Jesús nos decía? Quiero decirte a manera de testimonio que cuando comenzó el año le estaba diciendo precisamente eso al Señor. Esta iglesia no es mía, este cuerpo no es mío, esta vida no es mía. Como se hace en las empresas cuando generalmente termina un periodo, está sobre tu escritorio, Señor, mi carta. Si quieres colocar a otro y enviarme a otro lugar, aquí estoy. ¿Cuánta pasión? ¿Cuánto amor hay en ti por los perdidos? Su mandato fue: vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión acerca de ese poderoso mensaje del evangelio. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, recibirán poder. Y una vez que hayan recibido poder en sus vidas, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor Jesús está comunicando a sus discípulos acerca de ese mensaje del evangelio. ¿Sabes? La gracia de Dios no solo es experimentar el perdón de Dios, es aprender a ser como Jesús. La gracia me llega a eso, a ser como Jesús, a sentir como Jesús, a amar como Jesús. Los discípulos esto no lo entendían, solamente cuando Jesús ya está próximo a irse y les dice, vayan a todas las naciones, y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, como que aprendieron a ser realmente apóstoles transculturales. Aprendieron a ser discípulos de Jesús. Aprendieron que no era quédate aquí en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hagamos 3 chozas en este lugar, quedémonos contigo, Señor, con Elías y Moisés. No, aprendieron es pasa a Macedonia, pasa a Jerusalén, pasa a Judea, pasa a Samaria, pasa hasta lo último de la tierra. Habían aprendido a dejar su sectarismo a un lado. Habían aprendido a dejar su comodidad a un lado. Estaban entendiendo el lenguaje del cielo, el lenguaje que dice que de tal manera amó Dios que no le importó dar a su hijo. Estaban aprendiendo el lenguaje del cielo que le dijo al hombre en Cristo Jesús, que él se despojaba de todos sus derechos como Dios a fin de descender a la tierra como hombre hacerse siervo, como siervo ir a la cruz, en la cruz hacerse maldición, en la fuente de la vida experimentar la muerte a fin de resucitar en victoria para darnos a nosotros vida, salvación, sanidad y vida eterna con Cristo Jesús. Es el evangelio del reino, el que me habla del amor de Dios, el que me llama a hablarle a otros del amor de Dios. ¿Cuándo llegará el reino? Siempre estamos diciendo que en Mateo 24 dice que el Señor Jesús les dijo que llegaría cuando este evangelio fuera predicado a todas las naciones, dice en Mateo 24:14. Claro, 3 etapas, ¿no? En el milenio, el comienzo del milenio y en la misión sobre la tierra del Señor Jesucristo. Había que, primero que todo, enfrentar un panorama tenebroso. Y al final de los siglos habría que esperar una época sometida al gobierno de líderes mundiales que estaban manejados por las tinieblas. Y seguramente en la medida en que se acerca el final, y creo que el Señor vendrá pronto, pero
Eso no quiere decir que sabemos cuándo, sino que debemos estar haciendo aquello para lo cual el Señor nos llamó. Dice en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y 25, dice que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, le estaría preparado, y habla de aquel siervo al cual le encargaron los bienes de su amo para que los cuidara y vigilara de su casa mientras él viene, y dice Jesús precisamente que aquel siervo que cuando su señor venga lo halle haciendo lo que le corresponde, él mismo se sentará y le servirá, pero aquel siervo que creyendo que el señor se demora, entonces se dedica a comer, a beber y a golpear a los demás. Está diciendo Jesús de una manera clara y contundente que debemos estar ejecutando aquello para lo cual fuimos llamados. Y de hacer discípulos. Vayan y enséñenle a los demás el sentir que hubo en Cristo Jesús. Vayan y enséñenle a los demás lo que hubo en el corazón del Padre. Lo que hace que el evangelio sea poderoso y transformador. El amor de Dios por el hombre. Seguramente que el Señor Jesús vendrá luego de que el evangelio de Dios sea predicado a todo el mundo. Y seguramente Jesús le habría dicho a sus discípulos allá en el Monte de los Olivos, les diría que esas cosas que ellos le preguntaban, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del siglo? Y él les dirá, pues sí, cuando haya sido predicado este evangelio a todas las naciones, vendrá el fin. Pero mientras tanto, ustedes vayan y hagan discípulos haciendo aquello que se les ha mandado. ¿Y qué se les ha mandado? Que hablaran básicamente tres cosas. Primero que todo, de la victoria sobre la muerte. Algo que nosotros debiéramos estar experimentando en nuestra vida. Dice en 1 Corintios 15, del 24 al 26, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine, debe reinar como rey, debe reinar en su reino, debe reinar sobre la tierra, hasta ya que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y al postrer enemigo que será destruido, que es la muerte. Y la abolición de la muerte es la misión del reino de Dios. El reino de Dios tiene que destruir a todos los otros enemigos, inclusive al pecado y a Satanás, porque la muerte es la paga del pecado y es Satanás quien tiene el poder sobre la muerte. Así dice Hebreos 2:14. Solo cuando la muerte, el pecado y Satanás sean destruidos, los redimidos conocerán las bendiciones perfectas del reino de Dios. Entonces, hay etapas en la destrucción de la muerte. Claro, Jesús ya vino y pagó y le quitó el poder a la muerte y seguramente un día la muerte desaparecerá porque ya Jesús la derrotó, pero dice que un día la echará al lago de fuego y azufre. Pero usted tiene la vida de Dios. Usted ha recibido de Cristo Jesús la victoria sobre la muerte. Y la muerte ya no tiene poder sobre usted porque usted ya no está separado de Dios. Ahora usted es hijo. Y si usted es hijo, usted tiene que tener el sentir por su Padre Celestial. ¿Y sabe una cosa? La Biblia dice que antes de recibir a Cristo, nosotros éramos hijos del diablo. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses 2:15 que Jesús exhibió públicamente a Satanás como botín de guerra. Lo derrotó. Y le quitó su poder. Yo no sé por qué los cristianos viven angustiados y temerosos del diablo. A veces me indigna, me enoja ver a los hijos de Dios con temor. Y es que estaba ese poseso como poseído por el diablo y yo me ericé, líder, porque qué temor. Realmente esa persona no conoce al Señor, realmente esa persona no conoce el poder del evangelio, realmente esa persona no conoce el poder del amor, realmente esa persona no ha entendido que Cristo Jesús pagó en la cruz
de tal manera que quebró el poder de Satanás, como quebró el poder de la muerte. Satanás no tiene poder sobre ti. Eso es lo que tenemos que anunciar. Vida. Eso es lo que tenemos que anunciar. Victoria sobre el maligno. Cristo lo ha vencido. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 2 del 14 al 15 que Jesús se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo lo venció. Hay unos que se la pasan luchando con el diablo, yo no sé por qué. Se la pasan forcejeando y buscando diablos y haciendo 30,000 cosas. Aún con los hijos de Dios, sí, a veces hay que reprenderlo, pero no más, decirle a alguien que está derrotado, váyase de aquí. Usted está derrotado. Mi papá lo echó a usted del cielo, mi papá lo venció, mi hermano mayor Jesús lo venció en la cruz, o sea, quite de aquí, chite. Pero es que como nos encanta a veces es mostrarnos a nosotros mismos porque no hemos entendido el amor del Padre, entonces queremos mostrar que luchamos y que vencimos y que hacemos grandes cosas. No, ¿sabes qué? El poder del evangelio es el poder del amor. El poder que me lleva a pasar a Macedonia, a pasar a Judea, a pasar a Samaria, a pasar hasta lo último de la tierra. El inmenso amor de mi Padre por mí, que me enseña a amar a los demás, que me enseña a comunicarles el amor de mi Padre celestial. Dicen, me encanta el 1 de Juan 5:18 que dice que precisamente que los que hemos recibido al Señor hemos nacido del Padre, ¿cierto? Jesucristo nos protege y Satanás no nos puede tocar. El enemigo no te puede tocar. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios, Cristo venció al enemigo y no solo venció al enemigo, sino que ahora te ha hecho hijo de Dios y el diablo no tiene ningún poder sobre ti. Y la otra parte del evangelio me habla acerca de la victoria sobre el pecado. El pecado es un enemigo del reino de Dios. Pero Cristo, dice Hebreos 9:26, vino para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Antes de recibir a Cristo estábamos sometidos a la esclavitud del pecado, pero cuando recibimos a Cristo por el sacrificio de la cruz, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Nueva criatura, nueva naturaleza tienes en Cristo Jesús, la naturaleza de los hijos de Dios. Tu naturaleza adámica y pecaminosa quedó atrás en la cruz. El pecado no tiene poder sobre ti, dice el apóstol. El pecado no tiene poder sobre ti. Reconocemos el señorío de Cristo. Y entonces ni Satanás, ni la muerte, ni el pecado tienen poder sobre nosotros. Y esas tres noticias extraordinarias acerca de el pecado, de Satanás y de la muerte son los componentes de ese mensaje poderoso del evangelio que nos habla precisamente del amor de Dios, que nos amó de tal manera que entregó a Jesucristo para rescatarnos de la condenación, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de las garras del maligno, por el perfecto e inmenso e infinito amor de Dios. Ese es el tema central del evangelio, la obra redentora. Y ese evangelio que tú y yo debiéramos estar experimentando es el mensaje que Dios nos llama a comunicar, a proclamar a los demás. A mí me entristece que la iglesia cristiana a menudo parece que quisiera más bien congraciarse con el mundo. Casi como en un mensaje de oferta, casi que dice gran promoción.
Casi que dice, estamos en descuentos, ven y recibe a Cristo. Cuando la iglesia tiene el mensaje más extraordinario de la historia, que Dios amó al hombre y entregó a su hijo por él. Y me entristece porque no entendemos el valor que Dios nos ha dado. Y me entristece porque no hemos entendido el llamamiento de Dios para nosotros, que nos involucró en sus negocios, porque podía haber dicho a los ángeles que ese era su negocio y haber puesto a los ángeles a predicar al mundo. Pero yo me pregunto cuántos de nosotros en esta mañana podríamos decirle al Señor, en los negocios de mi Padre quiero estar. No, no te estoy diciendo en la iglesia quiero estar, no, en los negocios de mi Padre. Y los negocios de mi Padre son las almas que se están perdiendo. Pasa a Macedonia. Pasa a donde Dios te llama. Pasa a Judea. Pasa a lo último de la tierra. Pero comienza por lo menos con los que tienes más cerca. Pero pasa. Jesús pudo haberse quedado en el cielo, hacerse hombre, sufrir una cruz. Pero dice, pero de tal manera amó Dios. Yo no sé si tú entiendes o el Espíritu de Dios nos hace entender a ti y a mí ese inmenso, infinito amor. Un amor que lleva a Jesús a dejar todo a un lado porque nos ama tanto que Él cree que vale la pena venir de la eternidad al tiempo y siendo el autor de la vida experimentar la muerte y siendo el autor de la salvación experimentar la condenación a fin de salvarnos a nosotros. Yo te diría, nuestro amado Padre Celestial, a través de su Hijo nos dijo, vengan, estén en mis negocios. Mis negocios son las almas. Mi negocio es el hombre. Mi negocio es salvar al hombre. Uno vive conforme a lo que cree, hijos de Dios. Si no estoy equivocado, en Proverbios 27:3 dice que conforme el hombre es en su corazón, así el tal es. Y yo te pregunto, ¿cómo eres tú en tu corazón? Yo te pregunto, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente tú amas? Porque conforme uno tiene una convicción en su corazón, esa verdad que uno abraza, esa verdad que uno tiene en el corazón, es la que lo lleva a vivir. Por eso a la gente le hacen simulacros en el mundo para que cuando se presenten ciertas situaciones actúan de acuerdo a una convicción que tienen en el corazón. Me imagino que ustedes actuaron hace unos días, ayer o antier que tembló en Guatemala, actuaron de acuerdo a los principios que les han enseñado. Cuando tiembla, levántese, muévase a un lugar de seguridad, busque un sitio de encuentro en caso de necesidad. Todo eso que se hace en un simulacro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la convicción. Y mi pregunta es para ti es, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son las verdades que abrazas en tu corazón como hijo de Dios? Yo lo único que te puedo decir es lo que ha sido la convicción de mi vida y por la cual creo que me he movido todos estos años de mi vida. ¿Y cuál es? Que el poderoso evangelio de Dios, que el inmenso amor de Dios puede cambiar al hombre por el sacrificio de la cruz, puede cambiar naciones. Un día le dije al Señor, Señor, tú me llamas por mi nombre. Y le dije, heme aquí, envíame a mí.
Y cada uno de nosotros tiene esa capacidad de decisión. Dice que el padre le dijo a uno de sus hijos, hijo, ve a la finca a ayudarme en mis negocios. Y él le dijo, sí voy, pero no fue. Y el otro le dijo, no voy, pero sí fue. Y yo te pregunto, ¿de cuáles eres tú? ¿Cuál es la verdad que abrazas? ¿Te podrás involucrar en los negocios de tu padre? ¿O simplemente, tal vez como aquel hijo que se quedó en casa, se quedó protegiendo los bienes de su padre porque eran los que le iban a dar de herencia? ¿Cuál es tu sentir? Que el mensaje de Dios es poderoso, que el mensaje de amor que da vida, libertad, que el mensaje de Dios que no solo da vida y libertad, sino da también perdón absoluto, es valioso y vale la pena. Mi pregunta es, ¿en cuáles negocios andas? ¿Quién es tu padre? Los fariseos decían, Dios es nuestro padre, pero ellos estaban interesados, como le digo el Señor Jesús, en ocupar posiciones en la sociedad, en ocupar posiciones en las plazas, en que les dijeran que eran muy santos, en hacer largas oraciones. En eso estaban ocupados. Y Jesús les dice, ustedes son hijos de su papá el diablo, porque el diablo no piensa en robar, matar, destruir, piensa en sí mismo, piensa en sus intereses personales, pero es tiempo de no pensar en los intereses personales, hijos de Dios. Es tiempo de pensar. Si creemos en el verdadero evangelio de Dios, en el poder del evangelio de Dios, es tiempo de pensar en los negocios de mi Padre, en las almas, en los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. La decisión es tuya. Tú eres el que determinas. ¿Cuáles son los negocios en los cuales quieres estar? ¿De quién eres hijo? ¿Sabes? Dice en Juan 5:19, un hijo no hace sino lo que ve a su padre hacer. El Padre Celestial entregó a su Hijo para que fuera a morir por nosotros. El Hijo se despojó de su deidad y de todos sus derechos para venir por nosotros. ¿Y tú qué harás? Yo te invito ahora a que tú, en este momento de oración que vamos a tener, le digas a Dios en qué quieres estar. Solo te digo una cosa, como siempre lo he dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Vale la pena pensar y creer que Dios puede cambiar nuestras naciones. La decisión está en tus manos. Pasa a Macedonia, pasa donde Dios te llama y actúa comunicando el más poderoso mensaje, el mensaje de la cruz. Te invito a orar. Te invito a entrar en la presencia de Dios y a decirle a nuestro Padre Celestial lo que hay en nuestro corazón. Y a decirle a nuestro Padre Celestial la decisión que tenemos. Comencemos con el pie derecho esta mañana y comencemos este congreso con el pie derecho. Comencemos definiendo de una vez qué realmente nosotros qué realmente queremos, en qué negocios queremos andar, en qué negocios queremos estar.